Listo. Seguimos con el libro de las puertas de la gratitud. Es ahorita nuestra base de estudio. Vamos a platicar un poquito sobre escuchar la voz de Hashem. Podríamos llamar al tema Escucha su voz. Pues vamos a empezar bajo esta idea y este enfoque. Eh, Dice acá algo que está escrito en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, que trae aquí a Rabbi Yoshua ben Levi, que una vez se encontró con el Mashiach en su época. O sea, él le dio la oportunidad de conocerlo y le preguntó, ¿cuándo vas a venir? Así le hizo esa pregunta y el Mashiach le contestó, hoy. Y entonces más tarde, al ver que no había llegado en ese día, el profeta Eliyahu le explicó a Rabbi Yoshua ben Levi que realmente el Mashiach se refería a un pasuk, al pasuk que dice Ayom im bekolot tishmau, que es hoy si escuchan su voz. Así se refiere el pasuk. O sea, si escuchan la voz de Hashem hoy llega, pero si la gente no escucha lo que tiene que decir, no escuchan su voz, pues entonces no hay nada que hacer. En el momento que escuchemos la voz del Creador y lo obedezcamos, pues entonces ya estamos listos para poder tener esta oportunidad de la redención, para que el Mashiach llegue. Y eso es lo que la persona tiene que empezar a pensar, cuál es la base tan importante de escuchar su voz. ¿Y qué es esta voz a la que tenemos que obedecer? ¿Cuál es esta voz? Te dice hoy, llega el Mashiach si escuchamos su voz. ¿A qué voz se refiere? ¿Qué es esa voz? Entonces, esa voz, aquí lo trae, según lo explica Rav Natan Mibreslev, que esa voz son frases importantes por las cuales está basado todo este pensamiento de gratitud. Y él dice que esa voz es que si todos hubiéramos obedecido las instrucciones de Hashem como verdaderos tzadikim, siguiendo el camino de realmente creer en Él y entender que Él es el Todopoderoso y Él es el que todo lo puede y Él es el que establece las normas y es el que define los finales. Entonces la cosa es muy diferente. Si todos entendemos que todo es para bien, eso es escuchar su voz, que cada mensaje que recibamos, sepamos de quién viene y realmente dando una alabanza eterna y agradecimiento a Boriolam, tanto en todo lo que obviamente nosotros vemos que es bueno y tanto con aquellas cosas que aparentemente vemos que no son tan buenas. Y así, seguro, habríamos anulado completamente todas las adversidades y todos los exilios y todos los sufrimientos y ya habría llegado la redención completa. Y esa es la base principal, según lo trae Rav Nachman de Breslev, para poder entender qué es escuchar su voz. Es entender, bueno, entender es imposible, pero saber que él, que su camino es correcto, su camino es justo y es el que determina las cosas. Esa voz que tenemos que escuchar es lo que dijo el Mashiach cuando le dijo a Rabbi Yoshua ben Levi, que le dijo, hoy si escuchas su voz. Entonces, ¿cuál voz? Según esta explicación, es la voz de aquellos tzadikim que le dicen a todo el mundo, párense, tranquilos y escuchen. Dice, en el mundo no hay ningún mal, todo es para bien. Entonces, levántanse, agradezcan y realmente créanlo. Crean que todo es bueno y todo es para bien y van a ver que todo realmente resulta bien. Por ejemplo, aquí él cuenta un suceso que pasó hace muchos años, que Rabarus dice que él cayó en grandes deudas y en mérito de estas deudas escribió un libro que se llama El Jardín de la Fe, que es su libro más, no, perdón, El Jardín de la Riqueza, donde él aprendió sobre la riqueza y le hizo reflexionar muchísimas cosas en esa época. Y, y este libro finalmente pues atrajo a muchísimos lectores y muchas personas gracias a ese libro encontraron salvación a sus situaciones. Entonces finalmente él piensa, esa situación de dificultad económica que vivía en ese tiempo, finalmente fue algo malo, realmente no. Fue algo muy bueno. Se hizo un libro de ayuda y de reflexión para muchas personas que están pasando por situaciones similares.
y ahora ya entendemos el por qué decir que no existe mal en el mundo. Pero cuando veo una situación difícil, te tiene que ayudar a reflexionar, a pensar, a analizar, a mejorar y a transmitir lo que tú aprendiste para que los demás también aprendan de tu experiencia, de lo que viviste, cómo lo analiciste y cómo lo resolviste. Y de esa manera, pues darle un provecho a todo lo que estás viviendo. Y a pesar que en ese momento él dice, yo no entendía lo que estaba viviendo, porque era una situación realmente muy complicada y a cualquier humano normal le da una angustia grande, pero ahora sé, él dice, que todo fue muy bueno. Él cuenta que durante esa época él hacía 1 hora diaria de Bodedut. Y ese Bodedut ya dijimos que es, que te paras y analizas y reflexionas y hablas con Hashem y le dices cómo te sientes y le agradeces por todo. Y en esa hora de Bodedut, casi la hora la dedicaba completamente a esas deudas que él tenía. Y durante toda esa hora, él le pedía a Hashem, le decía, amo del universo, muéstrame realmente cuál es la transgresión que tengo que corregir para que se termine este problema de las deudas. Porque seguramente algo yo tengo que cambiar y por eso me estás mandando esta prueba. Y enseguida, pues entonces yo ya habría entendido. Pero cuando se extiende el agradecimiento, en unos pocos segundos, la forma de pedir a Hashem cambia y ya no es muéstrame la falla que tengo por estar viviendo esto, sino la gente ya empieza uno a hablar de otra forma. Empieza a decir, te agradezco por lo que estoy viviendo ahora y yo entiendo que es bueno y te agradezco por estas deudas. Entonces cambió muchísimo la forma de expresar esto. Y cuando terminaba esa hora, él ya decía de las cosas de otra forma. Ya no decía, muéstrame cuál es la transgresión. Él ahora ya decía las cosas diferentes. Él decía, tengo que agradecerte mucho porque aunque yo no entiendo dónde está la bondad de esto, yo sé que todo lo que tú decides para mi vida es bueno. Y obviamente que es imposible comprenderlo, pero para que al hombre se le abran todas las puertas y todas las oportunidades y que realmente se pueda conectar a Hashem, que es lo que nosotros venimos a hacer esta vida, a conectarnos a Él, como está escrito, vengan a sus puertas con gratitud. Entonces hay que aprender a valorar y a entender que Él todo lo hace para bien, porque la gratitud es aquella llave que abre todas las puertas en el cielo. Y él dice que por lo tanto, en la tefilá de la Midá en Shmona Esrei, la persona tiene que poner una intención cuando dice, acércanos a tu servicio. ¿Qué estás pidiendo ahí cuando tú le dices a Hashem, acércame a tu servicio? La persona tiene que tener la intención de que Boriolam lo acerque al trabajo que él quiere. ¿Y cuál es ese servicio? Según lo explica Rav Nachman en toda esta idea, es pues acercarlo al trabajo más importante de todas nuestras vidas, que es aprender a agradecer por todo y cada cosa. Inclusive que no entendamos nada, porque cuando tú dices a tu servicio, y así le está diciendo a Hashem, acércame a tu servicio, te estás refiriendo al trabajo o al servicio de la tefilá, que eso equivale al tiempo, a las ofrendas que se traían en la época del Bet HaMikdash. Antes traían sacrificios y esos sacrificios pues, eran ofrecidos en el altar, se presentaban frente a Hashem y de esa forma la gente acercaba su corazón y se arrepentía de sus actos y corregía sus caminos. Estas ofrendas, pues, desde que no había Tamigdash ya no están, entonces nosotros sustituimos estas por nuestros rezos, nuestro servicio de la tefilá, etcétera. Y la ofrenda más elevada que nunca se va a anular es una ofrenda que se llama la ofrenda de Corbán Todá. Ese Corbán Todá se traduce como la ofrenda de la gratitud y por eso también en la plegaria hay que ver que cuando nosotros agradecemos, la plegaria más elevada es esa plegaria que es la que se refiere al agradecimiento. Ahora, pregunta aquí, ¿es posible que la persona tenga de alguna forma una especie de Ganeden en este mundo? Obviamente que el Ganeden es el lugar admirable y grande y reconocido que todos quisiéramos habernos desarrollado de un inicio a un fin, o sea, que es el paraíso. Hay un libro que también lo escribe el Rav Nachman Breslev que se llama Likutei Moharan,
que ya lo hemos mencionado otras veces en estas clases, donde ahí dice que hay una frase que dice así, respondió y dijo Rav Nachman en ese libro, todos dicen que existe este mundo y el mundo venidero. Y con respecto al mundo venidero, nosotros creemos que sí existe. Pero ¿acaso es posible que este mundo también exista, eh, exista en algún mundo? O sea, ¿qué es eso? No entiendo bien lo que quiere expresar, porque desde aquí este mundo, pues parece realmente que este mundo no es un mundo claro, no es un mundo del paraíso. Aparentemente tantas preocupaciones, tantas molestias, tanto grito, tanto trauma, tantas cosas que vimos alrededor, pues no parece tanto un paraíso, más bien podría decir que parece más un infierno que un paraíso, porque todos sufren terriblemente todo el tiempo. Porque la gente en vez de estar pensando en cosas útiles y en cosas positivas, piensan en sus dolencias para llamar la atención en lo que les duele. Porque si te duele un poco la muela, ya tu centro está pensando en lo de muela, y si te duele tu cartera, pues también, y si tienes un dolor ajeno que te está incomodando, pues también, o si no te sientes cómodo con lo que estás viviendo, entonces cada cosa parece que es un infierno más que un paraíso, y todos sufren, y a partir de esto, pues entonces llega una conclusión que este mundo pues no es un mundo bueno, no es un mundo que existe, porque Hashem no va a ser un mundo que exista y que sea creado para sufrir en él. Hashem nos regala los mundos, tanto este como el otro, para que gocemos de él, para que tengamos placer en el mundo, no para que nos quejemos constantemente de este mundo. De hecho, una de las preguntas que le van a hacer a la persona después de 120 años es si gozaste de mi mundo. Quiere decir que este mundo nos dio para gozarlo, nos dio para disfrutarlo, para que estemos contentos en él. Y si cada día nos las pasamos nosotros quejándonos de lo que vivimos aquí, entonces, pues, ¿dónde está esa finalidad de lo que fue creado el mundo? No, se entendería que este mundo entonces no sirve, es vano, no tiene ningún motivo de existir. Si es que fue creado para ser un infierno, entonces no está cumpliendo lo que realmente tenemos que entender por mundos creados por Dios, que es todo benevolencia. Y la síntesis de toda esta charla es que este mundo, pues entonces saldría que este mundo realmente no existe, porque un mundo tiene que ser un lugar en el cual se disfruta, como ya lo dijimos hace un minuto, donde se vive, donde se canta, donde la gente está alegre, pero si solamente sufrimos, entonces ¿de qué se trata? O sea, no es un mundo que se viene aquí a sufrir. Entonces, por eso, dice Rav Nachman, que este mundo directamente no puede existir, porque un mundo de sufrimiento es un mundo inexistente. Todo lo que vemos, entonces, como infierno, entonces es una cosa de fantasía, porque no es una cosa que es la finalidad, como ya lo dijimos antes. Entonces, este lugar en el cual nos encontramos ahora tendría nada más dos posibilidades. O tratar de encontrar este mundo que en verdad no existe y estamos viviendo todo el tiempo en el infierno, o estar ya desde ahora en un mundo venidero, en un mundo pacífico, en un mundo que realmente se sienta que estás viviendo en el paraíso, en un mundo que realmente se sienta que estás conectado con el creador del mundo. Y eso, la forma exclusiva que existe es por el constante agradecimiento de las cosas. Si de manera constante estamos agradeciendo por lo que vivimos, por lo que tenemos y así, entonces, pues es una cosa que la visión del mundo cambia de manera absoluta, porque, digamos, en el mundo venidero, pues ahí no se pide nada. En un mundo venidero ya se recibe. Y lo único que tendrías que hacer cuando te dan algo, cuando te están otorgando beneficios, cuando te están otorgando cosas, cuando te están otorgando premios, cuando te están dando luz, cuando te están dando, piensa que es la palabra primera que sale de tu boca, pues es gracias. Cuando alguien te da algo, lo primero que dices es agradecer. Y mientras más agradezca a la persona, pues de alguna manera está viviendo más en ese paraíso, en ese Gan Eden. Entonces ya estás viviendo en el Gan Eden en este mundo. De esa forma se entendería que este mundo también es una especie de paraíso, si es que realmente lo sabes utilizar como tal. Pero si tú dejas que pase cada día y día y nada más te centras en las cosas que sufren, pues no lo es. Entonces pregúntate a ti mismo, ¿realmente qué? Ya has entendido muchísimas veces que el agradecimiento es la base principal, que la persona tiene que educarse en cada situación que le venga a la vida y porque no
existen las situaciones para que las entendamos y no para que nos fortalezcamos en el apego a Hashem. Eh, entonces, cada clase que tú escuches sobre el agradecimiento, hay que aprender muchas maneras y hay que tratar en cada una, tratar de interpretar cómo me lo están planteando ahora para que finalmente yo llegue a la conclusión que todo es bueno. Sí, hay clases que manejan el agradecimiento en una forma, hay otras que lo manejan de otra, hay quien lo plantea con ciertos ejemplos, hay quien lo plantea con otros, pero y no nomás en clases, o sea, en cada vivencia que tú tienes en tu vida, cada paso que vas dando es como una clase para ti. Entonces tú simplemente la conclusión de todo lo que viviste y de esa clase que recibiste o de esa lección que recibiste o de eso que recibiste de frente, tendrías que aprender que lo que hay que hacer ahora simplemente es agradecer. Y así vas a tener el mérito realmente de recibir todas las salvaciones y todas las bendiciones que Hashem nos dice que vamos a tener. Y vas a dejar atrás, de alguna forma, todos esos sufrimientos que te acongojan el corazón. Los vas a estar rompiendo y vas a romper todos esos exilios que sin querer tú mismo te cuelgas sobre el cuello. Y dice, él dice, yo ya estoy seguro, así dice él, que, que pensando de esta forma ya se terminó todo el lloriqueo, porque después de una clase donde te dicen todo el tiempo que hay que trabajar muy fuerte en la fe y que el mal no existe, tú vas a empezar a entender realmente dónde tiene que estar tu cabeza y vas a empezar a reforzar esa fe. Y vas a empezar a entender que todo es bueno. Em, él dice la Baruch, como propia reflexión personal sobre estas clases que él preparó para que todos entendamos cómo todo es para bien. Él piensa una reflexión tal vez final para cerrar la idea de que todo es para bien, para que entendamos el concepto. Él dice que, que al final de tanto estudio de entender que todo es para bien, el mensaje que él se lleva es comenzar, digamos, a creer realmente en Hashem y a saber decir gracias y otra cosa muy importante, a tener una buena vida. Porque si no es así y la gente sigue lloriqueando y no se lleva esto, entonces pues ya no se entiende nada. ¿Qué acaso no la gente escuchó charlas, la gente ha estudiado muchísimas veces esto? ¿De qué acaso la gente no, de manera constante, con nosotros tratamos de hacerlo cada viernes, tratamos de reforzar el tema de agradecer a Boreolam? ¿Y qué acaso, pues, qué pasa entonces? ¿Que la gente tiene un problema auditivo o la gente realmente no permite que su corazón se vea afectado por este tipo de mensajes o se siente realmente más contento viviendo en un plan de queja o de lloriqueo? ¿O qué le pasa? O sea, la persona tiene el corazón bloqueado o tal vez no presta atención a esto y nada más escucha y dice, pues qué bonita tu clase, pero al final de cuentas no lo lleva y no lo lleva a cabo. Pues no tiene ninguna lógica, porque la gente todavía se sigue quejando con jajamín y le sigue diciendo cosas, no nada más con jajamín, busca más situaciones de queja y más, y busca llamar la atención más con la queja y con el sufrimiento. Hay formas de buscar llamar la atención de otro tipo de cosas, llamar la atención con positivismo, ven a mi casa, mis brazos están abiertos, bienvenido, con alegría, con entusiasmo, aquí estoy, voy a hacer lo que pueda, pero no con quejas, estoy contentísimo que fui acá. A la gente realmente, créanme, que nos gusta mucho estar escuchando noticias positivas de los demás. Ya, o sea, hay que saber decir gracias y listo y ya. Y así la gente puede salir adelante, porque estar saturando a la gente, o sea, que te vengan y que te digan con lo que tienes que dedicar hoy es a sentarte a oír cantidades de problemas de las personas, pues quiere decir que la generación de alguna forma está enferma. O sea, la vida es bella. Realmente Hashem nos dio para disfrutarla. Y el agradecimiento es la solución para todos los problemas que tenemos, sin importar qué clases son. Entonces, di gracias y vas a saber que vas a tener una buena vida. Y no solo venir a lloriquear, sino que, que
porque unir y lloriquear es muy delicado, pero tratar de justificar el lloriqueo explicando por qué necesitas estar triste y deprimido todavía es peor. O sea, tratar de convencer a los rabanim y decir, escuche, jajam, escuche todas las tragedias que tengo, la vida difícil que llevo, deme permiso realmente, casi casi estás diciendo, deme permiso para estar triste. Quiero estar ahí triste, nada más quiero tener el goce de estarlo, justificar por qué tengo el derecho. Y yo no soy como otros que no, que usted puede hablar con ellos de gratitud, pero mi situación sí merece la tristeza. La gente puede llegar a tratar de justificar eso y no nada más la tristeza, la situación que la persona narra de tal manera aparenta mostrar que realmente la persona merece estar deprimido, desesperanzado, permite estar confundido, permite tanta tristeza que lleva en el corazón que le permite entonces no rezar, que le permite no estudiar, diciendo que cosas terribles le están ocurriendo y problemas muy grandes la persona está viviendo. Créanme que ninguno de nosotros conoce los problemas de los otros, pero a cada uno de nosotros nos mandan problemas suficientes para que poder librar esta vida y pasar las pruebas. Si no es por un lado, es por el otro, y si no es por ese, es otro, pero son pruebas y son oportunidades de levantarte a ser mejor. Son oportunidades, no es para saturarnos de problemas y quejarnos. Sin ninguna duda, la persona tiene que estar de acuerdo con el Rabarush que si una persona busca que su camino correcto es la tristeza y la desesperación, la depresión, la confusión, entonces, pues no estamos viendo nada. Porque, ¿qué esperan del jajam? Que el jajam le diga muchísimas gracias por venir a llenar mi vida y mi esperanza y mi cerebro de cantidades de problemas que tienes. Y, y pues entonces el jajam mismo se empieza a saturar y su cerebro empieza como que a llenar, mira, pobre persona y pobre y pobre y pobre. Y ese tipo de frases también de alguna forma hacen ver que el mismo jajam no puede agradecer porque ve tanto sufrimiento y tanto dolor del otro, le cuestaría. Es muy difícil, te van a ver como un loco tal vez decir que no es pobrecito, mira lo que está viviendo, mira cómo lo está viendo mal y en vez de decir gracias, pues tienes que decir así porque si no te van a ver como un loco. Cuando lo único que está esperando el Shem es que le digas gracias porque él entiende claramente por qué te está mandando las cosas y él decide el camino de cada quien, por qué tiene que ser así. Porque si buscar el lloriqueo y el llanto y la lástima, eso lo único que logra es desconectar a la persona del creador. Y entonces, pues la única solución que es, pues si nada más me lleva a desconectarme, pues me desconecto y se acabó. Entonces pensemos el lado contrario. Realmente si la persona tiene un gran problema, obviamente que lo que necesita no es desconectarse de Hashem. Obviamente lo que necesita entonces es conectarse más con Hashem. Porque si la persona tiene un problema, tiene que buscar formas de conexión, buscar su alabanza, buscar su agradecimiento, buscar que lo quiera, buscar tener un lado como un apoyo, porque mientras más grande es el problema, pues una persona necesita corregir su fe y necesita adquirir una fe mayor a la vida. Y aquí, pues, que esa es la solución real, que la solución de él es abandonar todo y tirar la toalla al revés. La solución real es pegarte más a Shem y que te ayude a encontrar una dirección que realmente te solucione. Y la única solución clara para esto es pegarte más a Boreolam Todopoderoso. Y todo el tiempo que tengas un pequeño problema, entonces puedes resolverlo con una fe pequeña. Pero si sientes que tu problema es muy grande, entonces necesitas una fe mucho más grande para poder convertirlo en algo bueno. Porque la única cosa que lo puede transmitir, convertir en algo bueno es fe. Rabarush una hora hacía Ibodedut y él mismo sentía que tenía un error y por eso estaban pasando las cosas hasta que al final de una hora él podía llegar a decir gracias. Una hora de hablar casi, casi diario, o sea, una hora diaria hablaba, decía así, y hasta el final podía reconocer que hay que agradecer por lo que estaba viviendo, incluso que estaba pasando por una etapa difícil. Porque incluso que si tú quieres decir que de todas maneras la persona que tiene grandes problemas y debido al tamaño de sufrimientos, lo que le está pasando es que se le nubla el cerebro y se le bloquea el corazón y por eso se ha dicho que ninguna persona es juzgada en el momento del sufrimiento porque es imposible, porque en el momento del sufrimiento la gente puede decir barbaridades y puede hacer cosas que no van al caso y que no son su esencia. Pero a alguien así, pues obviamente no se lo puede juzgar. Pero Rabarus atestigua que en su vida vio personas
que tenían pequeños problemas y de acuerdo a su entendimiento, tienen todos los justificantes para estar deprimidos y tristes por problemas muy simples. Son problemas muy simples, muy chiquititos y también así quieren justificar su depresión y su tristeza y así decir que por eso no rezan, que por eso no estudian y no hacen Itbodedut y están confundidos. Entonces, si yo podría decirte y enumerarte cuál es el peor pecado que la persona puede llegar a tener en la vida, ese tú podrías decir, entonces, ¿cuál sería? Pues entonces meterte en el tema de la tristeza. No hay peor pecado que estar triste porque eso nada más te lleva a hacer todo mal. La persona no entiende lo que es la tristeza realmente. Rav Nachman Ibres le describió en un libro que se llama El libro de los atributos, cosas sobre la tristeza que realmente estremece. Y él le dice a todas las personas, a todos aquellos que quieren justificar que realmente ellos sí tienen el derecho de estar triste, dice así, a través de la preocupación del corazón, cae sobre la persona un miedo mortal. A través de la tristeza, la persona se debilita y a través de la tristeza vienen los incendios. La tristeza es un indicador de alguna enfermedad que está por venir y a través de la tristeza el creador se aleja del hombre. Miren todas las cosas que provoca. La persona piensa que si tiene un sufrimiento, lo lógico es estar triste. Así cree la persona, ¿por qué? Porque ves una comedia, una telenovela, ves una escena o escenas que has aprendido y dices, ay, no, no es posible, qué dolor, qué sufrimiento, y la persona empieza a llorar y entonces siente que la forma correcta es esa y si reaccionas positivo te van a ver como un loco, pero el loco es el que está enseñando que esa es la forma correcta de reaccionar a las complicaciones de la vida, porque la persona no entiende que la tristeza es aquella cosa que aleja a la persona del creador más y más. ¿Y acaso la persona que acaso puede vivir sin Hashem? O sea, uno puede vivir sin tener fe, sin tener al creador del mundo a su lado. O sea, ¿cuál es el beneficio real entonces de estar triste? Que compaginaste con la educación que te dan las telenovelas y con la educación que te dan todos esos mensajes que deberías no de recibir como tal. La tristeza obviamente no va a llevar a la persona a cumplir su meta en esta vida y realmente la tristeza lo único que hace es que la persona ya se hace como vergüenza verla y provoca al hombre que piense todo el tiempo cosas malas. Y un punto clave de todo esto es que a través de la tristeza la persona provoca algo tremendamente. Provoca que desde lo alto se piense en la manera de hacerle mal. Vamos a ver cómo le hacemos más mal a esta persona. Porque en el cielo dice, ¿qué mal podemos hacerle ahorita a esta persona nueva? Porque la persona va a hablar con el rabino y le va a decir, Revi, no sabe los sufrimientos que tengo. Y así le va a empezar a hablar al jajam. Y el rabino le va a decir, si tienes grandes sufrimientos, entonces tienes que agradecer todavía más. ¿Qué acaso tú quieres estar triste? ¿Qué quieres? ¿Qué regalos vas a recibir por ello? Y tu infierno está incrementando. ¿Quieres mayores sufrimientos? Entonces vemos que, que lo que estudiamos respecto al agradecimiento es algo tan importante, es algo a tomarse tanto en cuenta, porque eso anula los sufrimientos y te hace funcionar en una dirección contraria a la que la falsa vida te quiere presentar. Porque a través de la tristeza solamente los sufrimientos crecen. Y aquí hay una frase famosa sobre eso que trae que dice, no busques tener razón, mejor busca ser inteligente. Cuando él dice que cuando aprendió a manejar, le dijo a su profesor, dice, ¿por qué tengo que esperar? Tengo prioridades de paso, yo tengo que pasar antes. El profesor le dijo, muchas personas que tenían prioridad de paso ahora están en el cementerio. Incluso que tú tienes la prioridad de paso en el auto, pero estos hay gente que no les importa y se van a pasar el semáforo o van a pasarse sin fijarse. Seguro que tienes prioridad de paso a la hora de manejar, pero hay locos sueltos por ahí. Entonces, mejor sé inteligente. No busques tener la razón. Claro que tienes la razón, pues estoy en el primer paso, pero si tienes la razón, pues te vas a estrellar. Ujú. Lo mismo ocurre con la persona que tiene sufrimientos y que lloriquea todo el tiempo por esto. Porque en el cielo le dice, mira, es cierto que tienes razón, 100% que tienes sufrimientos muy grandes.
sí tienes razón, pero tal vez te conviene, en vez de tener la razón y vivir en el infierno, sé inteligente y vive en el paraíso. Tienes razón. Lo que estás sufriendo ahora es muy duro. Tienes razón. Pero sé inteligente. Vive en el paraíso. Todos tenemos que pensar que, que no es posible usar este mundo para la posibilidad de vivir en el infierno. Este mundo fue dado para que nos sintamos y vivamos en el paraíso. Si tú sigues triste, pues vas a vivir en el infierno. Entonces, mejor agradece. Le dices a Boreolá, muchas gracias por todo. Y vas a vivir en el paraíso. O sea, si no agradeces, pues el sufrimiento incrementa y pues estás incrementando esa cosa que no tienes que hacer con tu vida. Entonces, para cerrar esta idea, hablemos un poquito más de la realidad y la importancia de ser agradecido. Un hombre que recién comenzó a estudiar en la yeshiva que Baruch maneja o que dirige, dijo que logró comprender por qué en hebreo se le llama al agradecimiento un prisionero de la gratitud. ¿Por qué? No sé dónde le llama, pero que lo llama prisionero de la gratitud. ¿Qué fue lo que ocurrió? Él dice que en su vida la situación que él tenía no era una situación nada buena, que era una situación toda muy complicada y tenía un orden policial de alejarse de su hogar y muchos graves problemas más. Y un día él estaba viajando en su auto, que ya era un auto viejo, y este se descompuso precisamente delante de la yeshiva de Rabanos. Y como no tenía otra opción, pues entró a pedir ayuda y le dijeron que era muy bueno que el auto se hubiera descompuesto precisamente ahí y enseguida le dijeron, qué bueno que se descompuso acá, te vamos a unos libros en vez de ayudarlo con el coche. Ya saben cómo son ahí, yeshivot, que quieren que la gente esté bien, que se haga conciencia, que se acerquen a la Torah. Qué bueno que te pasó, ten libros, ten CDs, ten todo. Esto habla de Muná, lo llenaron de todo eso. Y eso fue todo lo que hicieron ya y se fue. ¿Y qué fue Hashem? ¿Por qué decidió que se descompusiera su auto delante de la yeshiva? Para que Hashem lo salvara. Y esa persona ahora ya tiene paz en su hogar, ya se alejó de todos los malos deseos que tenía, incluso dejó los cigarrillos y ahorita está alegre y feliz, porque le faltaba ese empuje de entendimiento de lo importante que es tener emuná en la vida. Y sobre esto esta persona dijo, entendí por qué ser agradecido significa ser un prisionero de la gratitud. Porque desde ese día, dijo él, toda cosa que me pasa y todo el tiempo doy gracias al Creador por mi automóvil. Y doy gracias no nada más por ese, porque era un automóvil viejo. Y doy gracias que ese automóvil viejo se descompuso delante de la yeshiva. Empecé a dar gracias por eso, porque si no me habría pasado eso, yo no habría tenido el comienzo de mi salvación de vida. Y eso me bendijo a tal grado que me convino haberlo vivido en ese momento y así continuamente me llegaron otras cosas buenas. Y por lo tanto soy prisionero de esa gratitud primera que tuve. Quedé atrapado en ese momento en que dije gracias porque se me descompuso aquí. Me llegaron muchas cosas nuevas y muchas muy buenas razones para estar agradecido con Hashem. Y eso es lo primero que empecé a entender, porque si el hombre tiene el mérito de analizar correctamente todo lo que le pasa en la vida y ve entonces qué bueno es para él el agradecimiento y agradece por los detalles y se da tiempo para pensar, bueno, ¿dónde está la bondad aquí? Esto me está causando un sufrimiento tremendo, pero ya somos expertos, ya somos conocedores, ya hemos estudiado mucho sobre esto. Obviamente ya les dije, en momentos de sufrimiento fuerte es muy difícil en el momento de decir gracias, gracias, porque la cosa está difícil. Pero para eso se necesita un entrenamiento previo. La persona tiene que estar estudiando y capacitándose de manera constante para poder llegar al final a decir gracias por lo que está viviendo ahora. Y cuando ve todos los resultados del bien, entonces va a ser un prisionero de la gratitud. No va a vivir aquí encerrado en un infierno de dolor. Va a tener muchas razones para agradecer. Y eso es lo que realmente venimos a ocuparnos aquí, porque para poder llegar al mundo venidero hay que hacer lo que Hashem dijo que hagamos. Lo que Hashem dijo que hagamos es eso. Entonces, por favor, el motivo importante aquí es no dejar de agradecer. Lo clave aquí es eso, decir gracias, gracias por hablar por todo, te amo tanto,
decirle gracias por todo y aunque no comprendo, te quiero agradecer porque yo sé que todo lo que tú haces es bueno. Besrat Hashem, aquí cierro la clase hoy porque ya viene un tema nuevo, entonces eso lo vamos a ver la próxima. Detengo la grabación. Muchas gracias y ahorita